Dios bendiga a los hermanos que están en sintonía a través de este canal, esta plataforma digital. Dios bendiga nuevamente a la iglesia. Ya llevamos una hora de alabanza en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Estamos transmitiendo desde acá, desde Medellín, Colombia, el Valle de la Aburrá, la ex Tacita de Plata. Y pues seguimos bendiciendo al Señor. Saludamos a los pastores Dexter y a la pastora Marisol. Ellos, si Dios lo permite, van a estar con nosotros. Ya vamos a estar confirmando la fecha. Los saludamos desde acá. Saludamos a los hermanos de Venezuela que nos están observando. Un saludo caluroso para ellos. Al hermano Quintanilla en Chile, el Señor le bendiga. A los hermanos en Sabaneta, a los hermanos en Puerta del Norte, a los hermanos del este y del occidente, que el Señor les bendiga mucho. A los hermanos en Santa Elena, pertenece a Antioquia, bendito el Señor, no a Río Negro. El Señor les bendiga mucho, y a cada persona que se ha conectado para recibir esta educación espiritual, bendito el nombre del Señor. Los saludamos con cariño. Hermanos, sin más preámbulo, el título del mensaje hoy es el primer mandamiento. Dicen los expertos que en el año 1848, conocido como Primavera de los Pueblos, fue un periodo de grandes cambios a nivel global, especialmente en Europa. Mi consulta estaba un poco indignado porque nadie recuerda qué pasó en 1848. Y dice entonces que esos cambios en el mundo, revolucionarios, movimientos tectónicos en las masas, empezó en Francia, en Alemania, en Italia, en Austria y hacia esa parte del mundo. En Francia se decretó en esa época la libertad de los esclavos. Antes habían cortado la cabeza de María Antonieta, creo que era que se llamaba, en las colonias francesas. Dicen los expertos que en 1848 es el año, dicen, en el que inicia la historia moderna de Occidente. Lo denominan un cataclismo civilizacional. Y a mí me pareció interesante traer esto a la congregación y a los hermanos que nos están escuchando a través del mundo. Un punto que pedían en esta revolución y en estos movimientos era algo que me atrajo la atención, y es que pedían la separación de iglesia y de Estado. Estaban pidiendo que se separaran la iglesia y el Estado, que estaban en un matrimonio infernal. Un continente entero se levantó a exigir la creación de un nuevo mundo. Ya no daba más un mundo moderno. La gramática política de Occidente, los gobernantes empezaron a hablar otro lenguaje porque querían perpetuarse en el poder. Ellos eran terratenientes, eran esclavistas, esclavizaban generaciones completas aquí en Europa, aquí cerquitica. Y entonces esos gobernantes hicieron un mapeo de cuál era la fórmula para sostener esa retórica, esa gramática política, sobre todo aquí en el occidente, y empezaron a hablar un lenguaje judeocristiano. Ahí encajó la política, y eso era con el fin de quedarse con el poder, y lo lograron hasta ahora. Lo lograron para hablar este mensaje y para yo transmitir esta enseñanza educativa que estoy entregando. No puedo tener concesiones ni alianzas en el poder político. Si yo estuviera salpicado del poder político, me prohibirían hablar este mensaje que estoy hablando. Gracias al Señor, los muchos o los pocos darán testimonio de que no hemos sido permeados por el lenguaje político, sino que hemos estado sostenidos de la mano poderosa del invisible. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor. Tampoco podríamos tener un poder religioso de la época en que vivimos. Me atrajo la atención, segunda vez que lo digo, o me llamó la atención, o sorprendió mi consulta, la historia de un hombre que estudiaba mucho la Biblia, estudiaba mucho la Torá, para que lo entiendan en un lenguaje más castizo, y era profundo, porque estudiaba densamente, profundamente, y descubría corrientes que cada día le exigían más desgaste cerebral. Este hombre un día se agotó mucho, y entonces cierto día decidió que iba a cambiar, y dijo:
de ahora en adelante no voy a estudiar con tanta profundidad. Voy a estudiar un poco más liviano, en estos términos más light, más superficialmente, no con tanta profundidad. Cosas más comunes que le guste a la gente. Recuerda a la gente los mensajes que le gustan. El papá de la prosperidad, que era un gran predicador americano, estuvo en Bogotá y muchos fueron y le dieron sus prendas, sus alhajas. Hablaba de la prosperidad y decía el evangelio de la prosperidad, el evangelio del reino. Tienes que ser próspero, tienes que ser millonaria, rica y exagerada, porque el Señor es dueño del oro y de la plata. Y todo, pues la gente que no tenía una formación doctrinal dijo, es verdad, los evangélicos tenemos que ser ricos, exagerados y millonarios. Por ahí salió pidiendo perdón, dijo, eso es mentiras, eso no debe ser así, yo soy un fraude, yo soy un fracaso, yo no sirvo para esto, le pido perdón públicamente. Tiene cientos y cientos de demandas porque a la gente le gusta lo fácil. A usted le dicen, hay una pirámide, pongo 1 millón que le debemos 3, y usted dice, ¿dónde? A la carrera. Yo digo, claro, y los engatusan, y es verdad, usted da 1,000 y le devuelven 3,000, y después le dicen, vea, tome 500, pero le vamos a devolver, deme 500 y le devuelvo 5, usted dice, claro, y va a perder usted, ya era una pirámide y perdió todo. Han caído los ricos, los ganaderos de este país, todo el mundo ha caído en eso, por la ambición, por la ambición, por la ambición. Sigamos. Y entonces este hombre dijo, voy a cambiar ese mensaje que yo predico tan profundo, tan complicado, que la gente se queda dormida, empieza a bostezar mientras yo predico y no entienden. Voy a cambiar esto para despertar la conciencia del dormilón. Ok. Y cambió el mensaje y empezó a hablar de otras cosas. Pasado el tiempo, un día se levantó y estaba ciego. Él fue donde el médico, le hicieron unos exámenes. Él pensó que era algo pasajero. Dijo, es algo pasajero, se me va a pasar pronto. Entonces, dice mi historia que cuando fue al médico y pensó que era producto del estrés, de leer tanto la Biblia, de alabar tanto a Dios, de leer por la mañana y por la tarde la Biblia, de escuchar los mensajes en la mañana y en la tarde. Yo, no es estrés, usted lo que está es cansado. Descanse una semana, vamos a ver si es cansancio, si es estrés. Y se hizo estudios y el médico le dijo que iba a chequear esos exámenes, que fuera después de una semana. Fue a verlo y seguía ciego. Fue a ver al médico y seguía siendo ciego. Así que el médico le dijo, mire señor, lamento comunicarle que usted nunca va a volver a ver. Esto es algo permanente, perdió la vista por completo, según nuestros análisis. Pero dijo el médico, hay algo que me llama mucho la atención, es cómo vio usted hasta ahora. Porque según nuestros análisis y según el resultado, usted padece algo, o mejor, viene padeciendo algo hace años. O sea, los resultados dicen que usted tenía que estar ciego ya hace unos cuantos años atrás. Estas historias no sacan amenes. Lo entenderás en YouTube cuando lo repitas, pero no en este momento. Y no puedo detenerme a explicarlo. La lectura de la palabra profunda lo sostuvo mucho tiempo. Hizo el cambio y le cortaron el chorro. Vamos a ver qué dice Romanos. Qué bueno, la iglesia está hay un ambiente de gloria. Los hermanos en internet, quiero decirle que hay un ambiente de gloria entre los hermanos, están llenos de la presencia del Señor. Quiero glorificar a Dios por eso. Denle un aplauso al Señor por ese ambiente precioso que hay en la iglesia. Oh, gloria a Dios, aleluya. Me gustan estos ambientes. Parece que me inspiro más para predicar la palabra. Gracias. Estamos en una temperatura intensa. Hace calor en Medellín. Romanos capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo
por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Me llama la atención Roma. Yo voy a ir a Roma. Pronto estoy a predicar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Este mismo libro de Romanos, el capítulo 15, vamos a ver hoy una historia. Me gusta el ambiente de la iglesia porque la verdad es un mensaje histórico. Hebreos, o mejor Romanos, capítulo 15, versículo 24, dice la palabra del Señor: cuando vaya a España, ya nos está hablando de dos partes del continente, España y cuando vaya a Roma. Amén. España y cuando vaya a Roma. ¿Quién estaba diciendo esto? Pablo. Necesito ir a España y necesito ir a Roma. Otra vez, necesito ir a España y necesito ir a Roma. La Roma y la España normal, la que existe. Pero vamos a ver, amados hermanos, ¿quién esconde este mensaje? Bendita la gloria del Señor. España y Roma. Hechos. Necesito sincronizarme con la Biblia. Capítulo 28, versículo 16 del libro de Hechos. Dice la santa palabra de nuestro Señor: cuando llegamos a Roma, quiere decir que Pablo llegó a Roma. El 19:21 también nos dice qué pasó con Roma. Hechos capítulo 19:21. Me gustó este mensaje, sobre todo la consulta. Dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer a Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. O sea que tiene a España, a Roma y a Jerusalén. 3 puntos geográficos interesantes de la consulta que hemos hecho. La carta más extensa e influyente escrita por Pablo en Corintio la destinó a los cristianos que vivían en la capital del Imperio Romano. Dice la historia, es muy fácil de encontrarla, no es tan difícil. Año 58, después de nuestro Salvador, todavía estaba en pie el segundo templo, que fue destruido en la primera guerra judo-romana, por allá en el 66 al 73, después de nuestro Señor. Después del año 70, dice mi consulta, los cristianos, recuerda que es que quiero que nos contextualicemos con la época. Es fascinante. Después del año 70 ya no había que en Jerusalén, no había templo en Jerusalén. Y recuerda que el templo era la Meca, era el punto religioso turístico mundial de esa época. Aleluya. Y entonces los cristianos no pudieron volver a entrar a las sinagogas. La iglesia cristiana se desarrolló principalmente entre los gentiles. ¿Recuerdan qué nacionalidad tenía Jesús de Nazaret? Bueno, era judío. Y entonces dice que la iglesia se desarrolló en el pueblo no judío, o sea, los gentiles, los paganos, como dicen los judíos, los paganos. Ahí la iglesia cristiana empezó a desarrollarse, pero eso tiene un contexto histórico. Dice entonces que entre el 72 y el 73, después de Mesada, son datos de historia que tú lo ves en Google, es muy fácil, es demasiado fácil la consulta. Uno de los últimos focos de resistencia marcó el fin de un estado judío. Mesada, ellos se atrincheraron en un lugar, dieron la pelea a los romanos, estamos hablando del pueblo judío, pusieron un puente para comunicar, para subir, y cuando subieron allá, pues todos estaban muertos, se habían suicidado antes de entrar a las filas de la esclavitud romana. Hay monedas de la época de Mesada. Un pastor en una ocasión me mostró algo y me dijo, esta moneda fue de la época de Mesada, la encontraron en la ruina de Mesada. Yo dije, wow, sigamos. Y hermano, es interesante que usted conozca la historia. Dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Pero eso lo dicen los políticos, se lo dice todo el mundo, no son frases tan difíciles. Y dice entonces que uno de los últimos focos de resistencia que marcó el fin de un estado judío. Recuerde que estamos en el año 72 y 73 después de nuestro Señor. Y ese estado judío no volvería a existir sino hasta los tiempos modernos. Y entonces, si el estado judío no existía, y si el templo de Jerusalén no existía, y si los apóstoles ya no existían, la iglesia judía en Jerusalén, misioneros como Pablo, que originalmente habían tratado con una iglesia judía fuerte, con sede ¿dónde? En Jerusalén.
en Jerusalén. Había una iglesia fuerte de judíos cristianos. Todos saben la historia, el conflicto entre la circuncisión y la incircuncisión, entre guardar el sábado o no guardarlo, entre comer y no comer. Había que cambiarle la dieta a los paganos. Los paganos comían hasta ratas, cucarachas. Incluso en la actualidad siguen comiendo ratas, cucarachas y hormigas. Comen hasta heces. Pero los judíos tenían otra cultura. Ellos no comen pan leudado porque dicen que eso infla el pan y es vanidad. Ellos no comen ese pan así. La comida de ellos es kosher, comida kosher. Eso hay que saberlo para entender en qué posición estamos hoy frente a Cristo, aleluya. Y entonces no volvería a existir hasta tiempos modernos. Y Pablo había tratado con una iglesia judía fuerte, con sede en Jerusalén, pero hubo un conflicto, la no participación de los judíos cristianos en la revuelta contra Roma creó una brecha grave entre ellos. Los judíos cristianos decían, no vamos a participar de estos conflictos, pero los judíos decían, pues no podemos entregar la ciudad. La forma de explorar la historia a través de la estructura política del Imperio Romano, Roma. ¿Recuerdan dónde tenía que ir Pablo? A Roma. La estructura política del Imperio Romano. En tiempos bíblicos, en ese tiempo, estaba sucediendo algo muy interesante. Había un proceso de conversión intenso del paganismo al judaísmo. La gente se preguntaba, pero ¿por qué esa transición entre los paganos y el judaísmo? Dice la historia que miles y miles de paganos en la cuenca del Mediterráneo, gobernada por Roma, se estaban convirtiendo al judaísmo. Pablo, ¿recuerdan la ciudadanía de Pablo? Era romano. Sigamos. Y entonces tenía una cultura, Pablo, helenística. Pablo, por supuesto que muere decapitado en Roma, bajo el mandato de Nerón, dicen las estadísticas, en el año 67. Y antes de que Pablo fuera a Roma a su visita, debe de entregar una ayuda financiera a los judíos cristianos que son pobres en Jerusalén. Eso lo tenemos registrado en Romanos, el capítulo 15, Romanos. Me gustan estos datos, la iglesia pensante lo necesita. Romanos capítulo 15, el versículo 27, dice la palabra del Señor, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los paganos han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Amén. Ahí está diciendo Pablo, necesitamos llevarle una ofrenda a los de Jerusalén que están pobres. Ustedes los gentiles, no sé, había griegos, helenitas, bárbaros, excitas, griegos. Había una biodiversidad de culturas. Y entonces decían, ustedes tienen dinero, ustedes son, inclusive eran traficantes, eran bárbaros, eran bárbaros. Esa palabra, me gustaría tener más imaginación y más tiempo para hablar de los bárbaros. Ustedes, los vikingos que fueron congregados en las iglesias, aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pues vamos a dar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén que está pobre. ¿Alguien dice amén esta mañana? ¿Alguien dice amén? Sigamos. Hechos capítulo 11, versículo 27. Hechos capítulo 11, versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía. Levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Aleluya. Bendito el Señor. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Jerusalén, en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aleluya. Fueron a Jerusalén y entregaron un dinero que se recogió. Agabo predijo una hambruna. La iglesia de Jerusalén fue bendecida por la ofrenda llevada por Pablo. Pasaron 14 años. Tendrías que leer el libro de Gálatas, los primeros capítulos, antes de que Pablo se sintiera obligado a consultar a los líderes de la iglesia en Jerusalén, donde empezó todo. Pablo da amplias pruebas de la grave tensión que existía entre los cristianos judíos de Jerusalén y su ministerio por fuera de Jerusalén. Y Pablo decía, yo me convertí, pero para
para los gentiles, y Pablo no había subido a Jerusalén en 14 años. Dice que estuvo en Arabia, por allá, que estuvo en otros lugares, en Galicia, pero no había subido a Jerusalén, y había un conflicto, porque es que era algo egoísta de parte de los judíos. Los 12 discípulos eran judíos, de nacionalidad judía. Y entonces ahí empezó todo, eran circuncidados. Y déjeme decirle que cuando Pablo habla de la circuncisión del corazón, la diferencia es eterna. Eso los gentiles casi no lo hablamos. No es lo mismo el prepucio a no tener prepucio. Eso afecta todo, no afecta, se nota. Se nota. En la composición del cuerpo se nota la diferencia. Cuando alguien es circuncidado y cuando no es circuncidado. Y hubo un tremendo conflicto. Hoy en día no, porque nadie le presta atención a eso. Ay, el niño de qué color nació, los ojos. Pero nadie dice hay que circuncidar el niño. ¿A qué día? Al 8º día. Y Pablo tuvo un tremendo conflicto entre los hermanos de Jerusalén y los convertidos por fuera, que habían aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero los de Jerusalén decían, no, nosotros tenemos la carta mesiánica. Vamos a seguir porque esto se pone interesante. Y entonces Pablo da amplias pruebas de la grave tensión. Incluso hubo un sínodo por allá en el libro de los Hechos, cuando se reunieron y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a hacer con los gentiles? Qué buena la historia. Entonces los romanos eran una clase gobernante, psicópata, loca, que estaba esclavizando océanos y océanos de personas inocentes de distintos pueblos, y estas personas aplastadas en el sistema romano veían en el judaísmo, bueno, desde mi consulta, el período apostólico o la edad apostólica. Por ahí algunos hermanos ya lo entendieron todo el mensaje. Y entonces veían un imperio esclavista, cruel, absolutista, no te daba derecho a nada, te expropiaban las tierras. Estoy hablando de Roma. Y entonces los paganos, los que estaban esclavizados, escuchaban que había otra nación judía, que tenían un templo majestuoso, impresionante, que se leía algo que se llamaba la Torá, que los judíos hombres estaban en un lado, los paganos escuchaban la Torá desde las gradas, las mujeres no entraban, y ellos empezaron a darse cuenta que la ley de Moisés era absoluta y soberana. Sigamos. Sectas judías apocalípticas. Cristianos primitivos eran judíos. Los ebionitas, judeocristianos. Santiago, hermano de Jesús, era judío, pastor de la iglesia en Jerusalén. ¿Recuerdan a Saulo de Tarso? ¿Persiguió a quiénes? A los primeros cristianos que se habían convertido al cristianismo, habían escapado del imperio romano, y Saulo dijo, un momentico, esta gente no se nos puede salir del corral. ¿Y qué empezó a hacer Saulo de Tarso? A perseguir ¿a quién? Y era ciudadano. Bueno, esto lo sabe la iglesia, la mayoría de las personas. Estoy repitiendo para los nuevitos, los que nunca han escuchado esto, pero esto es ok. Y entonces por allá, después de la destrucción del templo en el año 70, Jerusalén dejó de ser el centro de la iglesia cristiana, porque fue arrasada, destruida hasta los cimientos. El imperio romano fue y destruyó el templo. Entonces los cristianos dijeron, ¿y dónde nos vamos a reunir entonces? Aleluya. ¿Recuerdan quién visitaba el templo con cierta frecuencia? ¿Quién? Jesús de Nazaret. Lo encontraban leyendo cada rato la Torá. ¿Dónde? En el templo. Es más, ¿de qué edad fue al templo a discutir con los rabinos? Le dijo el papá, oye, ¿dónde estabas? ¿Y dónde voy a estar? En los negocios de mi padre. Ahí estaba estudiando, hablando con los rabinos, con la gente célebre en las escrituras, los que transmitían la tradición oral de cultura en cultura, leyendo los pergaminos.
Sentado allí el niño Jesús a los 12, hablando de la Torá. Aleluya. Ese templo fue destruido. Y los cristianos dijimos, dijimos porque yo me veo en esa época. Y los cristianos dijeron, bueno, ¿y ahora entonces qué vamos a hacer si destruyeron el templo? Aleluya. Dice entonces que Jerusalén dejó de ser el centro de la iglesia cristiana. Y estas personas veían en el mensaje de los apóstoles. Recuerden que no existía el Nuevo Testamento. No existía. Pablo era romano, pagano, perseguidor del evangelio. La gente solo estaba sobreviviendo con la fuerza poderosa del Mesías en la tierra. La gente estaba siguiendo las pisadas del maestro. ¿Saben algo, hermano? Cada día me vuelvo más evangélico y me gusta más ser cristiano. Cada día me siento más comprometido con Jesús de Nazaret. Aleluya. La religión no sirve para nada. Vamos a seguir. Y entonces dice... Me gusta estar así porque parece que tengo vida, hermano. ¿Han visto a esas personas que no tienen vida? Que se quedan manejando, se quedan dormidos. Y llega a las 10 de la noche y a usted se le espanta el sueño. Te dije, ay, qué raro, no tengo sueño. Pero venga culto y verá que... Yo recuerdo que cuando estaba pequeñito me enseñaban que el diablo entraba con una bolsa de esas de papel donde echaban los pan de quesos y los buñuelos y que sacaba arena. Y que estaba el dormilón, el creyente dormilón estaba ahí dormido. Y entonces que el diablo secaba. Eso me lo contaba mi mamá para hacerme dar susto. Que un demonio venía y se paraba así con una bolsita y empezaba a sacar arena y se lo echaba así en los ojos. Y por eso era que usted sentía los ojos así pesados, que se le dormían. Que porque era un demonio con una bolsita ahí parada al lado suya, echándole así en los ojitos para que se durmiera en el culto. Y será que eso... Crecí con esa fábula, crecí toda mi vida. Toda mi vida creí, oye, creyente que se duerma en la iglesia le están echando tierrita en los ojos. Denle un aplauso al Señor. Alguien me ayuda con un poco de agua para... Aleluya, bendito el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen gozo en el alma esta mañana? Amén. Amo la vejez porque se nos va el sueño. Bueno, solo nos da a las 11, a las 3, a las 4 y en la noche a las 3 de la mañana nos pica la cama. Pero a los viejos, por eso amo la vejez, porque se nos va el sueño. Eso sí no se siente por ahí, porque no se siente en el día porque se duerme. Es que estás viejo, pero la Biblia dice que aún en la vejez fructificarán, estarán, ¿cómo? ¿Cómo estarán? Vigorosos y ¿cómo? ¡Verdes! ¿Para anunciar qué? Para anunciar qué. Aleluya. Sí, eso lo está viendo medio mundo. Sigamos con la historia seria de la palabra. Y entonces dice mi consulta que estas personas veían en el mensaje de los apóstoles, el mensaje de la Torá, la prédica apostólica, el ejemplo y la cultura del pueblo judío. Cristo fue judío, el mensaje de una promesa. Yo no sé si esta palabra estará mal implementada. Creo que el único cuenta se hará lo que yo voy a decir. Libertaria. Yo creo que muchos ni cuenta se dan lo que estoy diciendo. Libertaria. La posición de Cristo. Cristo anunciaba un mensaje de libertad. Punto. Ese era el mensaje de Cristo. Imagínate una nación golpeada por la esclavitud romana. Y de repente aparece Jesús de Nazaret que levanta muertos y dándote la opción de la libertad. Qué hermoso, me enamoro de Jesús. De repente aparece Jesús sanando leprosos, aleluya, y nos promete libertad. Y ellos veían a Roma con el látigo, el imperio y la majestad y la arrogancia romana. Y de repente Jesús sanaba al ciego Bartimeo. Y el ciego decía, si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que Él me sanó. A su nombre sea la gloria. Y de repente el Señor sanaba a 10 leprosos. Y tuvo la cortesía de decirle al maestro: Jesús, hijo de David, eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Tú eres el Mesías. Me arrepiento en polvo y en ceniza. Y él dijo: ¿y dónde están los 9? Dijo: no vinieron, se quedaron durmiendo.
Bueno, ya son mensajes pentecostales que incomodan a los bautistas, pero yo, desde la cabeza a los pies, yo me siento pentecostés, de la cabeza a los pies me siento ¿Alguien dice amén esta mañana? A su nombre la gloria. Y entonces Cristo, yo no sé si está mal empleado, un mensaje libertario. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oh, wow. Entonces encontraban en el mensaje una estructura de la ley y la gracia que fue elaborada según la tradición del Éxodo. Después de una revuelta de esclavos, el pueblo hebreo es sacado de Egipto. Pues era un mensaje muy atractivo para el pagano. ¿Alguien lo entendió? Aleluya. Y decían, ustedes eran paganos, ustedes eran esclavos. Decían, sí, 430 años en Egipto. ¿Quién los esclavizó? ¡Faraón! Y ellos decían, Roma nos está esclavizando, ¿qué hacemos? Y decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos lo veían como pueblo. Y ellos veían al Mesías caminando sobre las aguas. Es la forma que sé de evangelizar el mundo. Y decían, el Mesías, ¿dónde está el Mesías? Y las multitudes lo buscaban. Es más, en una ocasión lo buscaron para hacerle rey. Y él dijo, no, gloria de los hombres no recibo, todavía no ha llegado mi hora. Y se fue en la mitad de ellos y no lo volvieron a encontrar. Pasaban la ribera y decían, maestro, ¿dónde estabas? Te estábamos buscando. Le gustaba el mensaje libertario de Jesús de Nazaret, el que liberta al hombre de pecado. Aleluya. Sigamos con esto de la palabra. Y entonces dice que para liberar a los israelitas, o mejor, el mensaje para un pagano, escuchar la lectura de la Torá, el Dios invisible de los judíos, que lideró una revuelta de esclavos para liberar a los israelitas del faraón, y luego le dio una ley y los esclavos deberían ser liberados y que no se volvieran a oprimir ni a dejar oprimir de nadie, para que tengan una sociedad más horizontal donde los derechos de las personas están especialmente protegidos, las viudas, los huérfanos, los pobres. Aleluya. ¿A quién no le gusta ese mensaje? ¿Quién no reacciona frente al mensaje poderoso de la libertad? ¿Recuerdan el profeta cuando se paró frente al Valle de los Muertos? Y lo único que vio fue una, ¿cómo se dice? Una fosa. Las catatumbas llenas de esqueletos. Estaban en el desierto, extremadamente secos. Y hay un cristianismo que se está poniendo de moda, extremadamente seco, sin vida, sin la proclamación de la libertad. Hoy nadie es libre, la gente no quiere estar libre, a la gente le estorba la libertad. Vamos a seguir con esta palabra. El Espíritu del Señor está con nosotros. Es pesado, es pesado. Viudas, huérfanos, pobres, una ley que separa los poderes para que no se puedan concentrar. Ese poder que es lo que siempre produce opresión. Cuando alguien tiene poder, quiere oprimir a la gente. Cualquier clase de poder es malo. La ley establece que el rey no puede ser sacerdote para que no se una el poder político con el poder religioso. Establece que los sacerdotes no pueden ser dueños de tierra para que no se una el poder religioso con el poder político. Todo esto fue dado en la ley de Moisés. Entonces los paganos entraban a las sinagogas y se convertían miles y miles. Se convirtieron al judeocristianismo. Es mi consulta. Jesús lo decía en Juan 8:31. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo no sé a cuánto les gusta la libertad. Bendito el nombre del Señor. La libertad. Pablo también lo decía, porque Pablo fue sorprendido por Jesús de Nazaret cuando iba persiguiendo a los judeocristianos. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 23 dice la palabra: ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. La palabra es titánica.
No se haga esclavo de nadie. Los tóxicos, libérense en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bueno, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Yo le pongo un poco de grito, Libérese de esa maldición. Saque la cabeza de ahí. Levante su cabeza, Cristo lo libertó. Cristo pagó un precio por usted. Usted ya no pertenece ni a Faraón, ni a los romanos, ni siquiera a la ley. Usted ya es libre en Cristo Jesús. Las cadenas que tenían se rompieron. Usted era ciego y ahora ve la luz. Yo no sé por qué el cristianismo y hoy en día está tan cegado. Oh, yo te recomiendo que compres colirio para que te enjuaguen los ojos y para que puedas ver la gloria de Dios. Yo no sé por qué el pueblo de Dios hoy está enceguecido y aprisionado en las mazmorras por la religiosidad. Yo sé que me van a criticar por gritón. Por ahí me van a decir, el pastor estuvo gritón el domingo. Pero no encuentro otra forma de gritar libertario. ¿Está bien esa palabra? ¿Está bien dicha? Aleluya. Bueno, los esclavos no pueden decir eso. Porque como el esclavo no tiene ilusiones, loco, vacío y sin ilusiones. Hay una canción por ahí que cantaban en los bares. Loco, vacío y sin ilusiones. ¿Era así, Carlos? Así. Loco, vacío y sin ilusiones. Un esclavo no puede pedir nada, no puede aspirar nada, no puede ponerse lo que le da la gana porque es esclava. El esclavo va a decir algo y le callan la boca de un golpe. ¡Cállate! Y si el esclavo está muy bravo, ¿qué hacían con él? Había un emperador. Era un psicópata y tenía una obsesión de que todo mundo iba a conspirar contra él. Olvido la isla, hizo una fortaleza en la isla de un acceso inexpugnable, hacía sus orgías romanas, paganas, tenía sus esclavos y se divertía lanzando a los esclavos al acantilado. Para él era algo, el lujo. Vamos a matar esclavos. ¿Por qué? No, porque me da la quiere. Aleluya. Vamos a tirarlo desde el acantilado. ¿Pero por qué? No, porque quiero. Compré una docena de esclavos. Voy a matar 6. Ese es el diablo. Que el Señor le reprenda. Él vino a eso, a matar, a robar y a destruir. A eso vino Satanás a través de la hechicería, de los conjuros, a través de los maleficios, del encantamiento, del embrebaje. Para eso vino el diablo. Que el Señor le reprenda. Con fuerza, con autoridad. ¿Recuerdan al demonio con la bolsita echándole tierra en los ojos para que se duerma? Mire y verá que está al lado. Sigamos. Y entonces, Mateo 19. Qué bueno. Mateo 19, 21. Dice la santa palabra del Señor. Quiero decirle al mundo que alguien miró al lado a ver si le estaban echando la tierra. Vamos. ¿Cómo me gusta? Mateo 19, 21. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra santa del Señor. Si quieres ser perfecto, era el mensaje de Jesús. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, regáleselo a los pobres y tendrá tesoro en el cielo. Y la gente dijo, No, es en serio Jesús. Era el mensaje libertario de Jesús a los ricos. Le dijo, ricos, ricos, ricos. Qué difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. Todo el mundo se quedó asustado y dijeron, uy, este mensaje está intenso. Vendan todo lo que tienen y regálenselo a los pobres. Era el mensaje de Jesús de Nazaret. En Lucas capítulo 12, versículo 33, 12:33, dice la palabra santa de nuestro Señor. Vendan lo que poseen, den limosnas, hagan bolsa que no se envejezca, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Ese era el mensaje de Jesús de Nazaret. Lucas capítulo 6, versículo 24. Ya no se predica esto. Dice la palabra santa de nuestro Señor: ay de vosotros ricos, porque ustedes ya tienen su consuelo. Y escuchaban y decían, uy, Jesús sí es brusco con la gente rica. ¿Sabían ustedes que los pastores pobres nadie les hace caso?
Nadie. Un pastor pobre, ¿quién le hace caso? ¿Quién? Nadie. Pero vamos para allá. Pero si el pastor tiene, la gente dice, uy, palabra de Dios, lo que diga el pastor. Pero una iglesia pequeñita, pobre, ay, no, que ver. Sigamos. Lucas 6:24 dice la palabra, ya lo leímos. Y Juan 21:25. Vamos, creo que vamos, el tiempo avanzado, ya dentro de poco termino. Lucas capítulo 21:25 dice la palabra santa del Señor. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, lo dice Juan. Aleluya. Esta fue la interacción que Jesús tuvo en el imperio judeocristiano después de su partida y en el mundo invadido por Roma. Roma, la que no tenía compasión de sus esclavos. Sigamos. Y entonces, resistencia a un imperio, pero el imperio era absolutamente espiritual. El poder totalitario desquiciado, o mejor, el poder totalitario desquicia a cualquier hombre. El poder totalitario enloquece. Yo he visto cientos de locos en los púlpitos por el poder absoluto, por el poder totalitario. Es la palabra correcta. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y después de la voz de Él no hay nadie. ¡Ay del que se levante contra la autoridad! Y la gente no puede ni mirarlo a la cara. Eso enferma, eso mata la vida de Cristo en las iglesias. Nadie se resiste al poder. Caen postrados frente al poder opresor. Bendito el nombre del Señor. Y eso lo vemos en los hogares. ¿Saben que en los hogares hay uno que manda? A veces es el pequeñito. Ay, lo que el niño diga. Yo conozco a una persona, es rica, no es multimillonaria, pero es rica. Tiene un hijo de 16 años y es el que manda. Incluso en la empresa donde trabaja, hace una llamada y dice, hijo, voy a despedir a tal empleado. Dice, ¿cómo se te ocurre? Primero te vas tú de la empresa. Y tiene 16 años. Hay niños chiquititos de 2 o 3 años que mandan a la mamá. Hay esposas que mandan en la casa. ¡Ay, si no se hace lo que digo! Eso es pecado. Hay esposos que mandan en la casa, pero no saben mandar, porque no tienen la mente de Cristo. No los gobierna. Si usted quiere que se le someta a la gente, sométase a Cristo y ya. Sométase. Hay mamás que quieren ser autoritaristas, pero si no se lo mete ni el gato que tiene ahí, ¿quién se le va a someter a usted? Le hacen un meme y se lo mandan por el WhatsApp. Mi mamá brava, chilindrina así con una escoba. Así pasa. Se enojó mi papá, don Ramón, así, tirando la gorra al suelo. Pero si usted se somete a Cristo, la cosa es otra. Porque usted dice, no, ese hombre es temeroso de Dios, ese hombre se somete a las autoridades puestas por Dios. Hay gente que quiere que todo el mundo se le somete y no se le somete a nadie. ¡Ay del que no se le someta! Pero ellos no se le someten a nadie. Y usted se levanta contra la autoridad. No espere que todo el mundo, ahí viene. Primero sométete a Dios, a la palabra, entra por la puerta para que todo entre a su ecosistema normal. Amén. Bueno, no estaba en la nota, pero se me salió por ahí. Así que nadie puede resistir esa experiencia. Nadie. El poder totalitario desquicia a cualquiera. Yo he visto, vuelvo a repetir, he visto pastores locos. Hermano, y vea por las redes esas bellezas que nos llegan de pastores locos. Había un pastor que levantó, ¡fua! Media congregación caía al piso. Otro tomaba agua, le tiraba la gente. ¡Ah! Yo recuerdo un meme que me marcó la vida. Llegó un señor grande, así como el hermano Milé, grande cuando estaba más gordo, así. Y el pastor se le acercó y le dijo, vas a recibir un trato de parte de Dios esta mañana. ¡Ajá! Pero quiero que sepas que va a ser un trato duro de parte de Dios.
¿Estás dispuesto a recibir? El hombre dijo, ay, sí, mi pastor. Cierra los ojos y levanta las manos. Ay, Señor, ¡págate! El hombre miró asustado, porque el pastor le dio una cachetada. Ese era el trato de Dios que tenía para él. Tantas locuras que vemos en los escenarios. Imagínatelo tú. Y no voy a decir otras tonterías. Otro llegó un pastor que bañaba a las hermanas en una poceta. Y ustedes son más expertos que yo porque tienen más tiempo para perder viendo Instagram. Ya han visto sus locuras por ahí. Nadie se resiste al poder. El poder te domina, te engaña. Yo creo que no voy a poder terminar el mensaje. Tengo que ser muy exacto. Había en el Imperio Romano, el imperio era gobernado por locos. Sé que has tenido un pastor loco de cuando en cuando. Lo veo a través de la pantalla. 10 años de disciplina. Loco. Disciplina por cortar. Bueno, no voy a entrar por ahí. Locos. Y Roma estaba gobernado por emperadores locos. Un emperador nombró a su caballo cónsul honorario. Romano, a un cuadrúpedo. Es el cónsul de Roma. Locos. Hubo otro. Querían poner una estatua en el templo de Jerusalén porque los emperadores odiaban a los judíos y se les hacía muy divertido violar el primer mandamiento contra la idolatría. Los judíos no tenían ídolos en el templo y ellos se llenaban de ira porque no se postraban frente a las imágenes. Y entonces cierta carta fue enviada a Petronio. Dice la historia. Petronio quería impedir que se cometiera esta torpeza. Los judíos iban a levantarse en contra de ellos porque el emperador quería que hubiese una figura suya en mármol en el templo de Jerusalén. Le dio la orden a Petronio. Petronio sabía cómo tenía que referirse a la autoridad. Había que enviarle más o menos 12 caravanas. Autoridad absoluta, reverenciadísimo, viva rey, caravanas y caravanas de elogios. Pero dijo, emperador, creo que no es posible hacerlo porque se sublevaría todo el pueblo judío contra nosotros y estamos nerviosos. Entonces este hombre, después de esas caravanas de pleitesía, le dijo no al emperador totalitario. Los romanos estaban asustados del poder demográfico y político de los judíos. Eso está por allá en Juan capítulo 2, versículo 19. 2:19 dice, destruid el templo, en 3 días lo levantaré. Y la respuesta del emperador a Petronio, ¿saben cuál fue? ¿Saben cuál fue? ¿Saben cuál fue? La respuesta del emperador a Petronio, que le dijo, no, mi señor, no podemos acometer esa locura. O le dijo, suicídate. Y le mandó la carta cuando eso no había internet, ni Messenger, nada. No había nada para comunicarse. En la respuesta le dijo, y si no se suicidaba, lo iban a matar de todas formas, iban a coger a la familia y los iban a matar, y iban a coger las tierras de ese que no se quiso suicidar por orden del emperador, y les iban a quitar todo y los iban a esclavizar. Entonces la orden era sí o sí, suicídate. Entonces cuando la carta iba en carretera, podríamos decir, antes de que llegara la carta, había una guardia que parecía la CIA y el FBI romana. Se llamaba la guardia pretoriana. Ellos dicen, este se nos salió de las manos, matan al emperador y se emite un edicto pidiéndole perdón públicamente al pueblo judío, restaurándole los derechos del pueblo judío. Los romanos no le pedían perdón a nadie. Característica de un hijo de Dios, pide perdón. Característica de uno que no es convertido, raíz de amargura.
Mucha información que dejó Filón de Alejandría o Filón de Alejandría. Se puede reconstruir muchos cuentos. Los judíos habían crecido mucho por el crecimiento demográfico natural. Eso está registrado en Juan capítulo 18. Todavía tengo tiempo. Juan capítulo 18. Habían crecido, sí, habían crecido mucho. Juan 18:38 dice la palabra. Estaban interactuando Jesús y Pilato. Pilato era un emperador de ese imperio romano y Jesús era judío. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Aleluya. Había cierto nerviosismo por ese crecimiento demográfico y entonces Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo ningún delito en él. Vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Un romano pidiéndole la venia a los judíos porque tenían cierto temor del crecimiento demográfico que tenían. Y le dijo: ¿quieren que le suelte a Jesús o a Barrabás? Me disculpan los hermanos nerviosos con estos gritos. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Y a quién le soltaron? ¿Quién? Un romano. Porque había cierto nerviosismo, Juan capítulo 19, versículo 22, dice la palabra santa del Señor. Respondió Pilato: lo que he escrito, escrito está. Había cierto nerviosismo. Se sugiere que la población judía alcanzaba el 15% del imperio romano, que es muchísima gente. Más las gentes que se acercaban al judaísmo. Está registrado en Marcos capítulo 11. Tendrías que leerlo en tu casa, en la entrada triunfal en Jerusalén, cuando iban multitudes. Aleluya. Bendito el Señor. Y iban adelante y los que venían detrás daban voces diciendo: sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero la gente dice, también muchos tenían sus mantos por el camino. O sea, tenían tanta fuerza que hacían esta clase de manifestaciones públicas y pues no se podía, estaban bajo el imperio romano. No sé si alguien está entendiendo este mensaje. Mateo 14:21 dice la palabra santa del Señor: los que comieron fueron como 5,000 hombres. Tú sabes que son 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, en una región. Los romanos tenían cierto temor. Aleluya. Se sugiere que esa población era gigante, muy grande. Más o menos esos 5,000, según las estadísticas, subiría a 10 o a 20,000 personas, y eso es mucha gente. Decían también que la población total sería más o menos 80,000 habitantes. Y ese era el temor de los romanos. Y por eso estaba Cristo ahí enfrentando el poder titánico. Por eso la destrucción del templo en el año 70. El sistema romano producía esclavos. Un sistema opresivo, productores de esclavos. Y la gente oprimida descubrieron la ley de Moisés y de Cristo, prometiendo libertad. Bendito el nombre del Señor. Dos sistemas incompatibles. El mundo te quiere esclavizar. De cualquier forma, te quiere esclavizar el mundo. No sé cuántos esclavos me están escuchando, pero Cristo vino a libertarte de la enfermedad. Cristo vino a libertarte de la pobreza. Cristo vino a libertarte de la enfermedad mental. La esclavitud religiosa, la esclavitud social, la esclavitud mental, la esclavitud ideológica, el cerebro dentro de la cubeta. La primera ley de las 10 del Decálogo Universal es no ser esclavo de nada. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, ni en tu interior, ni en el exterior. Frente a aquí está usted postrado. ¿A qué se le está postrando usted? ¿Por qué no se, aleluya, por qué no se postra ante Jesús de Nazaret? ¿Por qué no se, aleluya? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque es ligera mi carga. Encontrarás la verdad, encontrarás la luz. Todo el que no tenga dinero, vengan a Jesús de Nazaret.
Nazaret. Él te da la libertad gratis. Simplemente abre la puerta de tu corazón y dile: aquí estoy, Señor, renuncio a lo que soy, toma mi vida, ya no vivo yo, vive Cristo dentro de mí. Lo que antes para mí era una ganancia, lo tengo por basura. Es necesario que yo mengue para que Él crezca dentro de mí. A su nombre sea la gloria. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia esta poderosa mañana. Gracias por los hermanos que han podido ser ministrados a través de tu palabra. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Que este mensaje, Señor, llegue a lo profundo del corazón de los oyentes. Aleluya. Si alguien se ha extraviado, si alguien ya no siente la vida, si alguien no tiene los ríos de agua de vida, Señor, invito al Espíritu Santo, el mismo que abrió el mar con un viento impetuoso para que los judíos pasaran a pie. El mismo viento que soplaba, que sonaba como en los 120. Ese mismo Espíritu Santo que estableció su gloria en Jerusalén y luego en nosotros como templos vivos del Espíritu Santo de Dios. Llénanos de gozo, llénanos de valor, llénanos de ímpetu, llénanos de valentía. Tu palabra dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estrechan la puerta que lleva la salvación. Preserva la sal de la tierra, preserva la luz del mundo, preserva a la iglesia, y que el Espíritu Santo se apodere de nosotros para que juntos la gloria postrera será mejor que la primera. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice: denle un aplauso al Señor esta poderosa mañana.